Muy bien. El primer ejercicio se determina el vector resultante. Al momento de pedir el vector resultante, a usted lo que le piden es hacer una suma vectorial. En este caso, de la suma de A más B. El vector A más el vector B. Si nosotros nos fijamos, el vector A parte del mismo punto que el vector B. Eso quiere decir que yo puedo aplicar el método del paralelogramo, que es trazar una línea paralela a uno de los vectores. Ejemplo, el vector B, trazamos una línea paralela, lo trasladamos hacia el vector A, ahí, y lo mismo hacemos con el otro vector, trazamos una paralela al vector A y la trasladamos al vector B. La intersección de esas paralelas con la unión de donde empezaban mis dos vectores, eso es el vector resultante. Miren, ahí está resuelto el vector resultante, pero gráficamente. Este es el vector resultante, o también decir A más B, pero gráficamente. Ahora vamos a determinar el valor numérico. ¿Cómo lo podemos determinar? Mediante la ley del coseno. Ya, método del paralelogramo y podemos aplicar la ley del coseno. ¿Qué me dice la ley del coseno? Vector resultante al cuadrado es igual al primer vector, a uno de los vectores elevado al cuadrado, más el segundo vector, la magnitud del segundo vector elevado al cuadrado, más el doble del primer vector por el segundo vector, 4 raíz de 2. Por el coseno, siempre el ángulo que vaya a formar entre los vectores, entonces el ángulo que yo necesito es el ángulo de 150 grados. Entonces, coseno de 150 grados. Aquí, coseno de 150 grados, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos reemplazando, vamos resolviendo. Raíz de 6 elevado al cuadrado, solamente quedaría 6. Más 4 raíz de 2 elevado al cuadrado. Primero la parte entera. 4 elevado al cuadrado es 16. 16. Por raíz de 2 de elevado al cuadrado 2. sería 2. Casi pongo 4. 2, correcto. Muy bien. Más Sería 2 32. raíz de 6, 4 raíz de 2, coseno de 150 grados. Coseno de 150 grados es un ángulo que cae en el Menos segundo raíz de 3 sobre cuadrante. 2. Exacto. Menos 30. Ok, tenemos aquí el ángulo de 150 grados. Entonces vamos a buscar algo semejante. Coseno de 150 grados va a ser igual al coseno del ángulo suplementario. El ángulo suplementario es lo que le falta al ángulo para llegar a 180 grados, siempre trabajando con el eje de las X positivas, que sería 30 grados. Pero recuerde que como está hacia el lado izquierdo, aquí es menos coseno de 30 grados. Entonces aquí reemplazamos menos coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Sobre 2. Ok, sobre 2. Por eso, coseno, raíz de 3 medios. Seguimos resolviendo. Vector resultante al cuadrado, 6 más 32 más este 2 y este 2 se simplifican. Borro el más debido a que tengo que hacer la multiplicación de signos. Más por menos sería menos. Y multiplico. Mire cómo vamos a multiplicar acá. Mire cómo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar y me ayudan multiplicando, por favor. ¿Cuánto es raíz de 2 por raíz de 3? ¿Cuánto sería? 6. Raíz cuadrada de 6. Correcto. Ahora, raíz de 6 por raíz de 6, ¿a qué sería igual? A 6. 36. ¿Verdad? 6. 6, correcto, 6. Y ese 6 lo tengo que multiplicar por el entero 4, a quien todavía no he multiplicado. 6 por 4. 24. Y ahí tenemos la multiplicación. Toda esa multiplicación, raíz de 6 por 4 raíz de 2 por raíz de 3, me quedó 24. 6 más 32 menos 24 me queda 14. Vector resultante elevado al cuadrado es igual a raíz cuadrada, perdón, solo 14. A 14. Ahora sí, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y me queda que el vector resultante, la magnitud del vector resultante es raíz cuadrada de 14. Si usted intenta descomponer el 14, no le va a servir porque lamentablemente sus dos números son primos. Entonces, no podemos descomponerlo. Y ahí estaría la resolución del primer ejemplo. Muy bien, el siguiente ejemplo dice qué valor se obtiene al realizar la suma vectorial. Mire, ahora le piden a dar suma vectorial. Suma vectorial es sinónimo de vector resultante.
del sistema. ¿Cuántos vectores tenemos aquí? Los vamos a graficar. ¿Cuántos vectores tenemos? Tenemos 3 vectores. Tenemos el vector B, tenemos el vector C, y ahí me doy cuenta que si yo sumo el vector B y el vector C, voy a obtener un tercer vector o un cuarto vector extra gracias al método del polígono. El método del polígono es poner un vector tras otro y lo cumple. Aquí está el vector B, donde termina el vector B, comienza el vector C. El vector B y el vector C están en el método del polígono. ¿Cómo yo represento el vector resultante en ese método? Uniendo el punto de inicio del primer vector con la flecha del último vector. Miren, este vector de color amarillo es el vector resultante de haber sumado vector B y vector C. Ahora, este vector amarillo, este vector nuevo que yo he trasladado aquí, se compone de sumar lo que valga la distancia de m más lo que valga la distancia de n. Si yo sumo esas dos distancias, obtendré la magnitud del vector del color amarillo. Y aquí las tenemos, miren. M vale 2 raíz de 2 y n vale 4 raíz de 2. Si yo sumo el valor de m, la distancia de m, la distancia de m más la distancia de n, yo voy a tener el vector. Vamos a ponerle un nombre al vector. Vamos a ponerle un vector al color amarillo, lo vamos a llamar AB, vamos a llamarlo D. El vector de color amarillo es D. Entonces, m más n me daría la magnitud del vector D. Entonces, la magnitud del vector D sería igual, como dijo Diego, 2 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Esto sería, ¿cuánto, Diego? 6 raíz de 2. 6 raíz de 2. Listo. Y ya tenemos un vector de color amarillo llamado 6, de magnitud 6 raíz de 2. ¿Ok? De magnitud 6 raíz de 2. Ahora, este vector de color amarillo D reemplaza a los dos puntos B y C, es decir, los puedo borrar, ya no están. El único vector que me falta por sumar sería ¿cuál vector? La. El vector A. Miren, me queda sumar el vector A con el vector D. Y como el ejercicio anterior parten del mismo punto, puedo utilizar el método del paralelogramo y utilizar el ángulo interno entre ellos, que en este caso sería el ángulo de 60 grados. Misma condición, tengo que sumar dos vectores y los dos vectores están en el método del paralelogramo. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ley del coseno para encontrar ese vector resultante, que sería igual a la magnitud del primer vector, que es A. A vale 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, más la magnitud del segundo vector, que es D, que vale 6 raíz de 2. 6 raíz de 2 elevado al cuadrado, más el doble de la multiplicación de ambos vectores, del primer vector 2 raíz de 2 por 6 raíz de 2, por el coseno del ángulo formado entre ellos, en este caso 60 grados. Resolvemos esto. Diego, ayúdame, 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? 8. 8, ya, muy bien, pero lo vamos a hacer un poquito más lento ya. 2 al cuadrado sería 4, por raíz de 2 elevado al cuadrado sería 2 y nos daría el 8 que nos dijo Diego. Más 6 al cuadrado es ya 36. Sería 36 por 2. Por 2, correcto. Más, esto lo voy a dejar así porque el coseno de 60 nosotros sabemos que es un medio positivo. Y ese un medio positivo lo puedo eliminar con el 2 de arriba. Seguimos descomponiendo, seguimos desarrollando operaciones. Raíz de 2 por... Más 72, más, y aquí lo mismo, nos vamos a multiplicar las raíces, raíz de 2 por raíz de 2 sería ¿cuánto me ayuda? 2. 2. Ese 2, que ya es un entero, lo puedo multiplicar por 2. 2 por 2 sería 4. Y ese 4, que sigue siendo entero, lo multiplico por el otro entero que es 6. 4 por 6, que sería 24. 24. Entonces queda vector resultante elevado al cuadrado, 80, 90, 104, si no me equivoco. 104. El 104, en cambio, ese sí lo puedo descomponer, ¿no? Raíz de 104. Raíz de 104. Sacando raíz para ambos lados. Descomponemos el 104 me suena que sí lo podemos descomponer. Mitad de 104 es 52, mitad de 52 es 26, 27. mitad de 26 sería 13 y 13/1. Por cada pareja que yo pueda agrupar, ese número sale el radical.
Y lo que no pude 2 raíz de agrupar, 26. que se queda multiplicando. 2 raíz cuadrada de 26. Y así quedaría el segundo ejemplo. Bien, aquí nosotros tenemos que desarrollar lo que sería una operación entre vectores. Tenemos una operación entre vectores. Como las operaciones algebraicas normales, usted siempre debe desarrollar lo que esté más en el interior. Por lo tanto, nos tocaría desarrollar lo que está dentro de los corchetes, en este caso. Pero dentro de los corchetes tengo una multiplicación, si se da cuenta. Hay dos términos que se están multiplicando, un producto normal de los que habíamos visto anteriormente. Pero dentro del producto hay dos operaciones. Primero vamos a hacer esta de aquí que dice B medios. Vamos a determinar B medios. ¿Qué significa B medios? Significa que yo debo copiar lo que es el vector B y dividirlo para 2. ¿Ok? Veamos cuáles son las coeficientes del vector B. ¿Ok? Aquí veo. Vector B, el coeficiente es menos 4. Menos 4, menos 8 y más 4. Esto se debe dividir para 2. Lo voy a poner acá, lo voy a copiar. Menos 4i menos 8j más 4k lo tenemos que dividir para 2. ¿Ok? Lo dividimos para 2. Al dividir cada coeficiente para 2, nos quedaría menos 4 dividido para 2, menos 2i. Menos 8 dividido para 2, menos 4j. Más 4 dividido para 2, más 2k. Y ya tengo esta sección. Esta sección que está aquí ya la tenemos. Ahora, esta sección de aquí debe ser multiplicada por el lado derecho. ¿Qué tenemos en el lado derecho? Tenemos la magnitud del vector A. Para determinar la magnitud del vector A, tenemos que sacar una raíz cuadrada. Siempre que a usted le pidan la magnitud, debe sacar una raíz cuadrada. Aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y a qué le vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? A los coeficientes del vector A, que es el 2, el más 2, el más 1, aquí está más 1, y menos raíz de 2. Esos son los coeficientes de las componentes i, j, k del vector unitario del vector A. Entonces, todo eso lo elevamos al cuadrado. Tenemos 2 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, más raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué positivo? Porque si yo pongo negativo, un número negativo elevado al cuadrado, base negativa, exponente par, me va a quedar positivo. Entonces, directo para aquí, para el teorema de Pitágoras, siempre todo positivo. Raíz cuadrada desarrollamos la potencia. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, raíz de 2 elevado al cuadrado solamente es 2. 4 más 2, 6, más 1, 7. La magnitud del vector A vale raíz cuadrada de 7. Y ya tendríamos que desarrollar la multiplicación de la magnitud de A por B medios. Esos dos. ¿Dónde están esas dos respuestas? Están aquí. Aquí está B medios y aquí está la magnitud de A. ¿Okay? Usted lo puede poner al revés, no importa. Mire, le puede decir que vamos a determinar la magnitud del vector A que multiplica B medios. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces, ponemos la magnitud del vector A, es raíz cuadrada de 7, que multiplica a B medios. B medios sería esta sección que estamos moviendo aquí. La copiamos, quedaría menos 2i menos 4j más 2k. Tenemos que multiplicar un escalar por un vectorial. El escalar es raíz de 7 y el vector B medios es el vector. Aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación. Menos 2 por raíz de 7, menos 2 raíz de 7i. 2 raíz de 7, menos 4 raíz de 7, 4 raíz de 2 raíz de 7, 7. j, y más 2 raíz de 7k. Y ya tendríamos lo que está dentro del corchete. Ahora, lo que está dentro del corchete lo tendremos que hacer producto punto del vector C. ¿Correcto? Producto punto del vector C. Entonces, lo que me acaba de dar aquí, lo voy a mover acá a la izquierda. A ver, aquí lo voy a poner. Tenemos que desarrollar producto punto con el vector C. ¿Ya? A este resultado le hacemos producto con el vector C. Copio el vector C. El vector C es raíz de 7 medios i menos un cuarto de j más raíz de 7 medios k. ¿Ok? Multiplicamos los coeficientes. Mira, menos 2 raíz de 7 hay que multiplicarlo con raíz de 7 medios y con i.
y con y. Ya, eso lo voy a hacer aparte. A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta? 2 raíz de 7 por raíz de 7 medios. ¿Cuánto sería? 7. 7. Menos 7. Menos 7, ¿verdad? Sería menos 7. Ahí ponemos menos 7 y nos olvidamos de la letra I. Vamos con J. Vamos con J. A ver, menos 4 de 7 y menos un cuarto. Más 7. Menos por menos más, se va el 4. Más 7 no. ¿Cuánto sería? Raíz de 7. Ah, raíz de 7, raíz de 7. 7, correcto. Raíz de 7. Y se pierde la J. Por último, K, que alguien ya tiene cuánto cuesta K. O sea, al multiplicar los coeficientes de K. 7. Ese sí es 7. Eso sí es 7, correcto. Más 7, excelente. Término semejante, esto se anula y la respuesta final solamente nos quedaría raíz cuadrada de 7. Determina el conjunto solución de las posibles respuestas para X para que los vectores A y B sean ortogonales. Ya. Para que dos vectores sean ortogonales, eso significa que deben formar un ángulo de 90 grados. Y si yo aplico el producto punto y esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados, el producto punto debe ser igual a 0. Ahí está la condición. Entonces, hacemos el producto punto de A por B. ¿Okay? Hacemos el producto punto de A por B. Producto punto es multiplicar los coeficientes y con I, otra vez. Entonces tenemos producto punto entre el vector A y el vector B es igual a menos por menos más, X por 2X sería 2X cuadrado. Sigo avanzando, más 5 que multiplica menos X. Sería más por menos, 5 por X, 5X. Ahora los coeficientes de K, menos 2 por menos 1. Menos por menos más, 2 por 1, 2, y esto es igual a 0. Aquí nos queda un caso de factorización y una ecuación cuadrática, perdón. Una ecuación cuadrática. El primer objetivo de una ecuación cuadrática es que quede igualado a 0. Todo lo pasamos a la izquierda, todo lo pasamos a la derecha, con tal de la condición que quede igualado a 0 uno de esos lados. Y además que el x cuadrado siempre me quede positivo. En este caso ya está listo ahí, no tengo que hacer esos dos pasos. Luego de esos dos pasos vamos a verificar si yo puedo dividir para un mismo número, para que los números se me hagan pequeños, más pequeños. En este caso no puedo, no hay ningún número divisible para todos los términos. Me salto ese paso. Por fin ya me queda el paso de factorar. Ya, vamos a factorar. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Yo lo resuelvo así. 2 por 1, se descompone el primer término, se descompone el tercer término. Voy a poner 2 por 1 y lo multiplicamos cruzado. 2 por 1 sería igual a 2. Sería igual a 2, 2, 2, 2, 2. Y luego multiplicamos, seguimos multiplicando cruzado. 1 por 2 también sería igual a 2. Ahora, entre esas dos respuestas debe darme siempre obligado el número de en medio. En este caso menos 5, en ninguna manera. En este caso en ninguna manera me va a quedar aquello. Eso significa que tengo que seleccionar otro orden de los números. No voy a poner 1 y 2, sino que voy a poner 2 y 1. Voy a poner 2 y 1. Creo que eso es lo mismo, ¿no? Voy a poner 1 y 2 ahora. Sí. 2 por 2 sería 4 ahora. 4. Y 1 por 1 sería 1. Entre el 4 y el 1 sí hay manera que me dé menos 5. El 1 debe ser negativo, por lo tanto el camino azul negativo. El 4 también debe ser negativo, entonces el camino rojo negativo. La respuesta, usted va a poner 2x menos 1. 2x menos 1. ¿Por qué x? Porque le saca la raíz cuadrada a este término también. Que multiplica al otro número que sería x menos 2. X menos 2 igual a 0. Cada término, cada factor se le iguala a 0 y se despeja. X sería igual a 1 medio. X menos 2 igual a 0 sería x igual a 2. Dígame. Y tampoco se la puedo